Buenas noches, es jueves y volvemos a encontrarnos una vez más en La Libreta. Abrimos esta página para encontrarnos en Mesa Capital. Como ustedes ya saben, La Libreta es un espacio para conversar con grandes personajes y mi invitada de hoy cumple todos los requisitos para ser un grandísimo personaje. Desde hace 2 meses, cuando se posesionó el nuevo Congreso, he querido tenerla con nosotros para que nos cuente su vida, para revivir su lucha histórica como dirigente indígena del Cauca. Se trata de Aida Quilcue, hoy senadora por la circunscripción especial indígena y vicepresidenta de la Comisión Primera del Senado. Pero más allá de la investidura que ostenta hoy, es una líder social berraca, una dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca que ha pagado con lágrimas y persecuciones el habérsele parado a Uribe en los tiempos en que era el presidente más popular de toda la historia. Muy buenas noches, Aida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Saludar a Libreta Capital. Gracias por la invitación y a usted. Espero compartir con ustedes este proceso de vida de los pueblos indígenas del Cauca y del país. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy, Aida. Yo quisiera empezar esta entrevista porque nos cuentes cómo fue tu infancia, cómo es tu familia, quiénes eran tus padres. Bueno, afortunadamente mis padres están vivos todavía y mi infancia fue en Tierra Adentro, municipio de Páez. Nací en el resguardo indígena de Bitoncó, vereda de La Troja, y ahí fueron mis primeros pasos de vida junto a mi papá, porque mi madre fue maestra comunitaria, formó niños de la comunidad, y mi padre pues siempre fue un líder comunitario local, se preocupó siempre por el trabajo y el bienestar de la gente, fue autoridad del resguardo indígena de Bitoncó y siempre lo acompañé en esos retos comunitarios desde muy pequeña, y creo que eso fue lo que permitió entonces pues construir ese liderazgo hasta los tiempos de hoy. ¿Cómo fueron los primeros pasos tuyos como líder y cómo llegaste, digamos, a asumir ese liderazgo? Bueno, los primeros pasos, nosotros siempre hemos dicho que para el concepto de afuera, la tragedia de 1994 en Tierra Adentro, donde fue la avalancha y el sismo, fue una de las lecciones más importantes en la vida del pueblo Nasa en Tierra Adentro. Y bueno, yo estaba muy joven, y ahí muchos de los jóvenes que hoy somos dirigentes en Tierra Adentro, en el Cauca y en el país, pues surgimos de esa avalancha, porque tocó empezar una nueva vida, perdimos nuestras viviendas, perdimos nuestra forma de vida, nos tocó salir de allá. Y el salir de allá nos tocó vivir un nuevo contexto de reubicación en ese momento, y esa reubicación implicó entonces organizar a nuestra gente en los procesos comunitarios distintos a lo que vivíamos. El tema de la educación, de la salud, los albergues, el hábito alimentario, muchas situaciones que implicó entonces generar ese liderazgo desde esa época. Posteriormente me formé en la salud como promotora de salud. Antes fui maestra también comunitaria. Diría que en el marco de la avalancha yo estaba dando mis primeros pasos, y en ese entonces fallecieron de los 35 alumnos, fallecieron 32, quedaron 3 en la tragedia del 94. Me tocó ver... Pongámosle un poquito ahí el contexto a la gente para que entienda. Lo que ocurrió es que hubo una avalancha, se desbordó el río Páez
y inundó, digamos, se llevó toda la población de tierra adentro, ¿no? ¿Cómo fue eso? Y te pediría que nos contaras cómo lo viviste ese mismo día. Bueno, ese día nosotros estábamos, como era costumbre, en un sitio de mercado en el resguardo de Mosoco. Y a mediodía yo me vine en la chiva porque vivía en la vereda de La Troja. Llegamos a mi casa cuando a las 3:45 de la tarde fue el sismo, sacude la tierra, se desploman las lomas, se genera, yo diría, el fuego de las lomas, empieza la avalancha y en ese momento pues salimos a correr. Yo salvé a mi madre porque se cayó la casa. Afortunadamente no sé cómo nos salvamos. Muchos de los niños que estaban en la escuela salieron corriendo, pero muchos quedaron atrapados. Ahí murieron varios niños atrapados en la escuela, así como murieron mis alumnos mucho más en la parte alta. Y bueno, el total de los muertos en esa época de la tragedia fueron más de 2000 personas. Situación que diríamos fue una lección, y nosotros siempre decimos que fue una lección de la Madre Tierra, seguramente porque estaba iniciando en el pueblo Nasa un estilo de vida distinto a raíz de la descomposición social. Y bueno, de ahí muchas de las comunidades nos vimos obligados a salir a otros sitios, inicialmente en Miraflores Silvia, luego en Juantama Santa Leticia, que fue una reubicación definitiva, pero finalmente la reubicación definitiva para mí fue en Itaibe, en el sur de Páez, donde mi padre quiso reubicarse con la comunidad de La Troja del resguardo de Bitoncó. ¿Cómo se integra tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes? O digamos, ¿cómo es ese núcleo familiar? Bueno, mis hermanos, 12 hermanos, uno que fue asesinado y otro que fue fallecido por cosas naturales. Y bueno, pues yo soy la quinta de esa camada. de ese número de hermanos y hermanas que tengo. ¿Y qué le pasó a ese hermano que fue asesinado? Bueno, mi hermano mayor, Era el mayor. Él fue reclutado por el ejército colombiano y él estuvo pagando servicio militar obligatorio en Pasto, en Nariño. Después de haber cumplido esa labor, regresó a la casa y por situaciones pues de amigos, de tierras, fue asesinado en el mismo resguardo de Bitoncó. Difícil, porque digamos esas tragedias familiares también te han signado la vida, ¿no? Claro que sí, son situaciones que nos han marcado la vida desde el principio, pero que nos permiten volver a caminar en cómo fortalecer nuestra propia vida, pero en el contexto familiar y comunitario. ¿Dónde realizaste tus estudios, Aida? Bueno, mis estudios fueron en la vereda de La Troja, primero porque mi mamá era maestra, entonces ella me llevaba a la escuela, pero yo diría que mi fuerte no fue estudiar. Nunca le puse cuidado a lo que hacían los maestros, sin embargo, hacía las tareas y aprendí a leer y a escribir. Hice quinto de primaria en La Troja, luego me trasladé a Popayán y en ese ir y andar hice hasta octavo de bachillerato. Luego, pues no quise seguir estudiando y hasta ahí fue mi nivel académico. Y ahí empezó este proceso como líder o como dirigente indígena, o cómo das ese salto, digamos, del estudio a asumir un papel de liderazgo. Bueno, yo en el 95 entré a un curso que se llamó desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, la Corporación Asaquihue, la entidad encargada de la reconstrucción del río Páez, y la Escuela de Salud Pública del Cauca. Empezamos un proceso de salud, promotores de salud, los primeros promotores
que surgimos después de la avalancha, porque han habido otros. Y ahí empezó mi vida comunitaria, porque yo empecé a trabajar al interior de las comunidades, pero mi labor, más allá de ser promotora de salud, era un proceso político organizativo, acompañar a la gente, estar muy de cerca con ellos. Trabajé más de 5 años. Luego, en ese proceso vimos muchas dificultades de las comunidades indígenas, especialmente reasentadas. Como yo estaba entre los límites del Cauca y Huila, empecé a acompañar también las comunidades de los reasentamientos en ese entonces del Huila. Y las comunidades se vieron abocadas a una situación muy difícil, primero porque los del Huila les decían: no los podemos atender en salud y en educación porque ustedes están en el Cauca, están censados en el Cauca. Y en el Cauca decían: no los podemos atender en el Huila porque ustedes están allá. ¿Sí? Entonces hubo una desatención muy fuerte, incluso yo diría una vulneración sistemática de los derechos fundamentales, y a raíz de eso la misma gente decide organizarse a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, proceso que acompañé para reivindicar ese derecho de la atención de los pueblos indígenas del Huila. Y por eso terminó siendo en ese entonces trabajando en atención al usuario de la Asociación Indígena del Cauca, una EPS indígena que aún está contribuyendo en el desarrollo del proceso político organizativo. Terminé siendo autoridad de mi resguardo, posteriormente presidenta del Consejo Regional Indígena del Huila que ayudamos a conformar, y que hoy es una organización que diríamos que ha avanzado y que tiene su propio proceso en el marco de sus derechos fundamentales, con sus dificultades, pero creo que ha avanzado muchísimo. Luego me retorno en el Cauca a través de la Asociación de Cabildos Nasachacha, coordinadora de salud. Lideré esos procesos para acompañar la salud propia intercultural desde mi municipio, y en el 2007 llegué al Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca en la María Piendamó, donde tenían que cambiar la directiva o la consejería en ese entonces del Consejo Regional Indígena del Cauca, pero la persona que estaba encargada de PAES para ocupar ese cargo no fue. Entonces, faltando, yo diría, como 3 horas para la elección, escogieron las autoridades de manera accidental de que tenía alguien que reemplazar, y yo reemplacé ese espacio. No tenía idea de que iba a estar ahí. Finalmente quedé como delegada de Tierra Adentro, pero terminé siendo por primera vez en la historia de los 37 años del CRIC la primera mujer representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca. O sea, consejera mayor. Consejera mayor y representante legal. Del CRIC. Del CRIC. O sea, fuiste la primera consejera y representante legal del CRIC, la primera senadora indígena hoy, digamos, en el Congreso de la República, y la primera, digamos, dirigente que se le paró a Uribe en los tiempos en que, como ya dije, era un presidente muy popular al que nadie le ponía cara. ¿Cómo fueron, digamos, esos primeros años del gobierno Uribe, y por qué el movimiento indígena del Cauca empezó a tener, digamos, un movimiento y unas mingas que lo llevaron a enfrentar al gobierno? Bueno, el Consejo Regional Indígena del Cauca surgió como una organización de principios, de unidad, tierra, cultura y autonomía, que nos permite fortalecer nuestro caminar como pueblos indígenas que confluimos ahí, pero también ha sido una organización que surgió para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas que histórica y milenariamente han sido vulnerados. Llámese los derechos territoriales, derechos a la cultura, derechos a la pervivencia física y cultural, y que esa ha sido la tarea hoy en los 51 años del Consejo Regional Indígena del Cauca, un recopilado
milenario, porque el CRIC no es un proceso aislado, sino un proceso que ha recogido todo el proceso de resistencia y lucha de los pueblos indígenas. Entonces, cuando yo llegué como consejera, el CRIC tenía unos acuerdos con el gobierno nacional, como en ese entonces el 982, en donde fue acordado en la María Piendamó como el sitio de convivencia, diálogo y negociación de la María Piendamó. Venían otros acuerdos como el CAPIC, yo diría un sinnúmero de acuerdos que se recogieron en el 982. Nosotros como consejeros nuevos, diríamos nuevos, en que estábamos iniciando un cargo en ese entonces, llamamos al Ministerio del Interior, incluso estaba una viceministra que se llamaba Isabel, que no me acuerdo el apellido, y le escribimos a que necesitábamos dialogar con ellos sobre esos temas que estaban aplazados para el movimiento indígena caucano. Situación que en ese entonces no respondían cartas, era, yo diría que casi nula la comunicación con el gobierno. Pero además Uribe había dicho que él era el mandatario del país y que él era el que ordenaba si se atendía o no. Pero lo otro también es que avanzaba de manera muy fuerte la sistemática violación a los derechos a la vida, porque empezaron entonces los falsos positivos, todo lo que se dio en la época en el marco de la seguridad democrática. Y a raíz de eso, pues, como decíamos en ese entonces, si nos movilizábamos, nos mataban. Si no nos movilizábamos y nos quedábamos en la casa, nos matan, nos despojan, nos desplazan. Y esa ha sido la práctica constante de los pueblos indígenas, no del Cauca, sino del país hasta los tiempos de hoy. Y por eso, en varias reuniones de los procesos del movimiento indígena caucano, dijeron mucho de los mayores, pero también de quienes han caminado la memoria del proceso del movimiento indígena caucano, dijeron se hace necesario hacer una minga. Y siempre la constante es hacernos escuchar. Desafortunadamente yo diría que hasta ahora, a ratos me dicen, bueno, ¿y usted por qué trina de esa forma en su Twitter? Yo le digo, no, pero es que toca trinar y a veces toca ser fuerte, al menos para que nos escuchen y nos den una mirada. Y ese ha sido la constante del movimiento indígena y por eso se gestó esa minga, pero antes de la minga inició entonces la liberación de la Madre Tierra y por eso en ese entonces hubieron más de 25 predios ocupados por los pueblos indígenas, porque era cierto también que venía el despojo territorial a raíz de la exploración y explotación petrolera, minera, entrega de licencias ambientales, pero también venía el despojo por el control territorial de los grupos armados, de derecha, de izquierda, y aquí no importaba lo que pasara, y por eso aquí la única opción que tenían es que tenían que asesinar a los dirigentes y a muchos de los comuneros de los pueblos indígenas. Y por eso se desprende la minga con unos puntos fundamentales: el derecho a la vida, los acuerdos incumplidos, el llamado a una política que llevara a la salida de esa guerra a una paz que fuera negociada. Y desde esa vez empieza entonces ese llamado, porque nosotros no queríamos ser partes de una guerra que no era nuestra. Ya vamos a volver a profundizar sobre lo que fue este momento histórico para los pueblos indígenas del Cauca, para el CRIC y para Aida Quilpué. Pero quiero que nos vayamos a una breve pausa con un famoso fragmento en el 2008, en esa movilización, en esa minga, en la que Aida Quilpué enfrenta en la María al expresidente Álvaro Uribe, en ese momento presidente, que se fue hasta allá, luego de que ellos no quisieran
recibirlo en el Cauca por un desplante previo que ya le había hecho el gobierno. Entonces los indígenas le dijeron, si quiere ir a hablar con nosotros, lo esperamos en La María. También vamos a hablar un poquito de qué significa La María, pero veamos ese video del 2008. He recogido muy bien, señor presidente, sus anotaciones en el marco del respeto y lo reafirmamos como pueblos indígenas. Por lo tanto, le pido de manera muy respetuosa a mi pueblo para que guardemos la prudencia. No vamos a aplaudir, vamos con dignidad a escuchar el debate que se va a desarrollar aquí. De esa manera, inicio con lo siguiente. Quiero dirigir mis palabras al presidente Uribe, a los ministros y a la institucionalidad que nos han escuchado de manera permanente, pero en especial al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, porque hoy es el momento de decirle la verdad al país y al mundo. No podemos hoy decir que estamos en el marco del respeto cuando se nos ha irrespetado, cuando se nos ha señalado de manera estigmática. Se nos ha dicho a los pueblos indígenas que somos terroristas, que somos delincuentes, y así se nos ha tratado. Y regresamos a la libreta hoy con Aida Quilcue, que nos acompaña para contarnos su historia de vida, lo que fue su proceso como dirigente indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, pero además como líder social. Y le había pedido que dejáramos unos puntos suspensivos sobre lo que fueron, digamos, los primeros años de su liderazgo y los primeros años del gobierno de Álvaro Uribe. Y quisiera, Aida, que volviéramos sobre lo que fue el final del gobierno Pastrana, la negociación con las FARC. ¿Qué se vivía en el Cauca para ese momento? Para que podamos entrar a entender bien lo que significó la etapa del gobierno Uribe en que también le tocó a usted asumir el liderazgo. Bueno, yo creo que el Cauca ha sido el foco de la guerra, y digo el foco de la guerra porque hay interés sobre el control territorial, hay interés en cómo se posesionan en ese marco del control territorial, el despojo incluso territorial de los pueblos indígenas, y por eso el Consejo Regional Indígena del Cauca, que es la organización más fuerte de Colombia en términos de movilización social y que le ha contribuido al país, y con eso no digo que no existan otras comunidades indígenas en Colombia que reivindiquen su derecho desde su perspectiva cultural en cada uno de los territorios del cual resaltamos también. Y que entonces ha sido una constante de querer desestabilizar el CRIC. Por eso en la década de los 70 crearon el CRAC, el Consejo Regional Indígena Agrario, para contrarrestar el CRIC. Pero fue desde los gobiernos, y por eso los grupos armados también se ensañaron en los territorios en el marco del reclutamiento forzado, pero también en el posesionamiento del territorio, y que eso ha implicado entonces que el CRIC ha tomado una posición en que no estamos de acuerdo con ninguno de los grupos armados, porque lo que nos han traído es la guerra, la desarmonía y la desestabilidad en el desarrollo de los planes de vida de los pueblos indígenas, y que a partir de ahí se han venido fortaleciendo distintos procesos al interior de la organización. Y cuando me refiero a los planes de vida, pues es cómo fortalecemos su organización propia,
cómo fortalecemos la protección de nuestros niños en el marco de la educación propia intercultural, el proceso mismo de la Guardia Indígena, porque ha sido un proceso que se posesionó como mecanismo de proteger la vida y fortalecer los caminos de la paz desde los territorios. Cómo fortalecer la salud propia intercultural, la comunicación comunitaria, que hoy ha sido uno de los retos y desafíos también del movimiento indígena caucano y colombiano, y que todo esto nos ha permitido entonces lo que denominábamos hasta hace poco la resistencia de los pueblos indígenas. Porque ese Cauca de finales de los 90 y de principios del 2000 era un Cauca muy golpeado por las acciones militares de las FARC, ¿no? Toribío es tal vez el pueblo que más veces ha sido tomado por la guerrilla. ¿Cómo fue la relación del movimiento indígena con estos grupos armados, principalmente con las FARC? Bueno, las comunidades fueron muy golpeadas. Claro, Toribío fue una de las comunidades más golpeadas porque era donde más se desarrollaban los combates, especialmente en el marco de la población civil, y que muchos de nuestros compañeros fueron afectados, no solamente físicamente, sino también psicológica y culturalmente, pero también fueron asesinados. Recuerdo la Chivabomba, pero otra de las comunidades muy golpeadas fue Caldono, Cauca, donde destruyeron muchas viviendas, gente que también fue desplazada, pero otras más invisibles como las de tierra adentro. Se dieron muchos combates, lo que pasa es que hubo unas zonas más visibles que otras, igual que la zona occidente, y que yo diría que no fue en esa época, incluso hoy se ha ensañado la guerra en esos territorios y que sigue siendo la constante hoy en el posacuerdo de paz entre las FARC y el gobierno. ¿Cómo fue la relación? La relación es que las autoridades y las comunidades indígenas dijimos: no somos parte de las FARC, ni somos parte del gobierno, porque nosotros somos gobierno propio, tenemos nuestra propia autonomía, tenemos nuestro territorio, y así es como nos hemos mantenido, distinto a que se hayan reclutado nuestra gente, distinto a que algunos ingresaron a distintos grupos armados, pero también tocó dialogar con ellos en esa época, y por eso hasta hoy los denominamos, fueron los diálogos humanitarios para detener las muertes que en ese entonces se dieron y otras que se iban a dar. Y no fue con las FARC, se dialogó con muchos otros grupos armados para que por lo menos respetaran la autonomía, y por eso está la resolución de Bitoncó, la resolución de Jambaló, donde dicen las autoridades que los grupos armados pueden pasar en el territorio, pero que no pueden pernoctar en medio de la población civil, y mucho más poner en riesgo la vida y el territorio de los pueblos. ¿Se llegan a unos acuerdos humanitarios de respeto del territorio indígena? Sí, Ustedes, claro. Digámosles, no pueden tampoco impedirles que transiten, pero se hace un acuerdo de respeto por la vida y por el territorio indígena. Exactamente, el respeto por la vida y el territorio y el proceso de la organización, especialmente en cabeza de las autoridades tradicionales. En el gobierno Uribe se vino pues un desarrollo enorme de las operaciones militares y el Cauca fue de nuevo el epicentro de esta confrontación. ¿Cómo viviste tú como dirigente indígena esos momentos digamos, de las grandes operaciones militares del gobierno del expresidente Álvaro Uribe? Bueno, yo no quisiera ni recordar, porque fueron épocas muy duras para el movimiento indígena. Una estrategia fue el señalamiento, la otra fue cómo poner a pelear, y por eso hasta hoy se reflejan las tendencias de indígenas, de los mismos indígenas que no están de acuerdo en nuestro propio proceso. Entonces, me acuerdo mucho cuando estuvo en ese entonces el gobernador Juan José Chaus, que en paz descanse, que era uno de los que en ese entonces
se decía que tenía nexos con el bloque Calima. Posteriormente fue demostrado por la misma justicia que fue así. Entonces, fueron muy difíciles porque no era solamente la presencia de la fuerza pública, sino de nexos con paramilitares. Y así fueron atacadas las mingas, ¿sí? A sangre y fuego, como se dio muy recientemente en el estallido social el año anterior. De tal manera que pensar distinto, protestar por los derechos a la vida, reivindicar los derechos en Colombia significaba versus ser delincuente, ser terrorista. Pero como hoy yo lo he dicho en el Congreso, ¿quiénes eran los terroristas? ¿Quiénes eran los salvajes animales y sin alma? Porque así han tratado a la población civil, no solamente a los indígenas, a los campesinos, a los afrocolombianos y a quienes nos hemos levantado para alzar nuestra voz y decir basta ya, porque queremos vivir armónicos en nuestros territorios. Tu esposo para ese momento también era un dirigente muy importante del movimiento, Edwin Legarda. Cuéntanos un poco esa historia de amor, cómo se conocieron ustedes y bueno, cómo hicieron esa familia. Bueno, yo a Edwin lo conocí después de la tragedia del 94, en ese caminar de la avalancha. Él no era indígena, era de un sector campesino. Finalmente regresamos a nuestro territorio y fue adoptado por nuestra comunidad. Vivimos más de 13 años, tuvimos una hija. Y él me acompañó diríamos, desde el principio hasta el final de su vida en ese proceso de la vida organizativa, porque no es fácil, especialmente para una mujer, liderar estos procesos comunitarios, porque esto requiere dedicarle el tiempo, yo diría el tiempo un 90% a la comunidad para que el desarrollo de los procesos tengan constancia, permanencia, pero también resultados. Y él me acompañó mucho. Yo diría que más que dirigente, él lideró el proceso junto a mí y que me acompañó en la minga de resistencia social y comunitaria. Me acuerdo mucho de él cuando empezamos en La María y me acuerdo del himno de la Guardia Indígena de un grupo del pueblo Totoroes que compuso esta canción, no como himno, lo compuso porque en ese momento la Guardia era un organismo importante de nuestras comunidades. Entonces lo compone y lo que hace Edwin es llevarlo en la camioneta, porque él era el que manejaba la camioneta de la organización, y ponía el himno como ponían junto a los comunicadores del CRIC de esa época, las canciones que fueran reivindicativas y de fuerza organizativa, que finalmente en ese caminar del himno terminó siendo el himno de la Guardia Indígena, no solamente del Cauca, sino del país, y yo diría a nivel internacional, porque lo escuchan en mucha parte. Y eso, pues él me decía, ojalá que como este himno algún día se escuche, y me decía pues en voz baja, porque él casi nunca intervenía en lo público, y me decía, ojalá se escuche de la gente que nunca ha tenido voz, ¿sí? Y ese era como me decía, y por ejemplo, a mí me daría mucho miedo hablar en público. Algún día ojalá mi nombre suene. Y desafortunadamente sonó, pero después de haber estado muerto. ¿Qué le ocurrió a él? Cuéntale un poco a la gente eso que ustedes vivieron y que marcó la vida de Aida Quilcue en su dirigencia y en su corazón. No, yo diría que cuando uno está joven y está en ese proceso de construir la organización, yo tenía una convicción muy fuerte por la reivindicación de nuestra comunidad y nuestro proceso. Pensaba en los niños, pensaba en las mujeres, pensaba en la organización.
en nuestros pueblos desde la cultura y las raíces. Y claro, yo lo que hice fue asumir ese rol y ese mandato comunitario del Consejo Regional Indígena del Cauca. Pero nunca, diría yo hoy, me di las consecuencias de lo que se venía después. Y claro, esto no lo hice sola, esto fue con los miles de compañeros y compañeras que se movilizaron y estuvieron ahí y han estado ahí de manera permanente. Pero también resalto el papel de las organizaciones sociales, porque aquí no solamente estuvimos los indígenas, estuvieron los campesinos del CIMA, de la NUC, los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, y bueno, ahí estuvimos. Y el haber tenido ese debate con el gobierno de Uribe, porque a Uribe en esa minga de resistencia social y comunitaria le ganamos 4 pulsos. Uno, que nos iban a levantar de la carretera, que empezó el 12 de octubre del 2008. Ahí duramos mes y medio. Hubo 123 heridos, 2 muertos. Y nos levantaron porque fue un ataque a sangre y fuego, pero logramos, me acuerdo tanto con el medio de CNN, pero también con un grupo que hoy resalto en cabeza de la Consejería Marley Puscus y el grupo de comunicadores que en el marco de la movilización recopilaron pruebas. Y que ese fue el video fundamental para desmantelar a Uribe, y por eso resalto el papel de esta mujer coconuca junto a los comunicadores del CRIC, que le dieron elementos a CNN para demostrar que la fuerza pública sí había disparado. Y que cuando Uribe dijo en los medios que no estaba disparando, posteriormente salió a decir que él reconocía que había disparado. Porque lo que pasó, que yo recuerde, es que en esa movilización hubo los 2 muertos y entonces el gobierno decía que ellos no eran los que habían disparado y ustedes decían, no, es que el gobierno fue, el ejército fue el que disparó, y en ese pulso terminan ustedes demostrando que sí había sido el ejército, ¿no? Esa es sí, que la fuerza pública en La María había disparado, y ese fue una manera, junto a ese medio internacional de CNN, que se logró comprobar que la fuerza pública sí disparó y que Uribe efectivamente públicamente le tocó reconocer que fue así. El otro fue la ida a Cali, que nosotros salimos a Cali porque nos sacaron de La María, también a sangre y fuego. Ese día quemaron el símbolo del CRIC, para otros la bandera del CRIC, el símbolo de Colombia, pisotearon los 2 símbolos, los quemaron, hicieron del cuerpo, hicieron de todo. Y ahí es donde decidimos, para no seguir esa confrontación, caminar de manera simbólica hacia Cali, con unos ataúdes simbólicos de que nosotros no estábamos por otra cosa sino por el derecho a la vida. Y caminamos hacia Cali, llegamos más de 40.000 personas y le dijimos a Uribe, necesitamos que usted haga presencia en el Parque de las Banderas y queremos dar el debate con usted. Él llegó hasta Cali, nos mandó en ese entonces al padre Francisco Berrú, a Naciones Unidas y otros mediadores que llegaron en su momento, para decir que hiciéramos presencia en el canal de Telepacífico y que nos recibía 300 personas, que porque donde estábamos no había garantías de seguridad. Entonces ahí fue una de las situaciones donde le cuestionamos a Uribe que entonces, si un presidente de la República tenía una política como la seguridad democrática, ¿por qué no le servía siquiera la seguridad para él? ¿Y por qué no podía hablar con las comunidades y el pueblo movilizado? Y bueno, como no fue, dejamos la silla vacía, esperamos hasta las 4 de la tarde, y como no fue, entonces nos retornamos hacia la Universidad del Valle, y cuando ya vio que nos regresamos, él llegó corriendo a un puente diciendo, devuélvanse porque necesito hablar con ustedes. Ya era muy tarde y le dijimos, dialogamos en otro momento porque estamos dispuestos a dialogar con usted.
Como no se dio, entonces nos regresamos al Cauca nuevamente y dijimos que lo esperábamos en la María, pero que en la María lo esperábamos para generar ese debate aplazado que se había solicitado hace 4 años y que no era posible que un debate con el presidente se diera después de haber tenido 122 heridos y 2 muertos. Y por eso, bueno, logramos consensuar esa agenda en que el debate se daría en la María, pero que primero desalojaran la María y que nos entregaran el sitio y luego sí dábamos el debate, y así fue. Y ahí, digamos, unimos parte del relato con el video que vimos anteriormente de Aida haciéndole el reclamo. Pero vamos a ver otro pequeño fragmento de una declaración que hizo Aida ante la Comisión de la Verdad. Veamos, para empezar a entrar a un tema que hasta donde nos lo permita el corazón de Aida, poder entender qué fue lo que le pasó a su esposo. Veámoslo. La revictimización, porque muchos de los hechos que ocurrieron había que inventarse algo, como el caso mío. Lo asesinaron por problemas sentimentales, o fue una equivocación, o porque fue fulano de tal. En ese sentido, hoy el movimiento indígena colombiano, como en muchas de las reivindicaciones que realizamos en el país, gritamos que la paz debería ser una salida política y negociada en el marco de ese conflicto que se estaba viviendo. Gracias a quienes escucharon este llamado, no solamente de los pueblos indígenas, sino de la sociedad civil. Bueno, Aida, ahora sí cuéntanos un poquito qué le pasó a Edwin, ¿cómo fue eso? Bueno, producto de ese debate, yo me fui después de la Minga para Ginebra, Suiza. El sistema de Naciones Unidas se había creado un sistema nuevo que se llamó el examen periódico universal, no para los indígenas, sino para la sociedad civil de los países miembros. Y en ese entonces, para el caso de 13 de diciembre del 2008, nosotros estuvimos antes, yo diría viajamos desde, si no estoy mal, desde el 10 de diciembre, y estuvimos haciendo toda una incidencia con los gobiernos para decir que en Colombia nos estaban matando, que habían falsos positivos, que nos estaban desplazando del territorio, que los derechos se estaban desmantelando, porque acuérdese que no era solamente el derecho a la vida, sino la regresividad de derechos en el país. Y entonces allá nos encontramos con juristas de Colombia, nos encontramos con los delegados de la comunidad afro, nos encontramos con organizaciones de la sociedad civil en Colombia y nos juntamos. Hicimos una incidencia en los distintos gobiernos y le dijimos que veníamos para que se evaluara bien el tema de los derechos humanos al gobierno de Uribe y que ojalá hubieran buenas recomendaciones para que se protegiera la vida. Así fue, llegamos allá y afortunadamente muchos de los gobiernos conocían quiénes éramos nosotros, porque recién habíamos salido de la Minga, nos habían visto qué había pasado. Y lo que nos decían era que si teníamos un voto a favor de Colombia, unos 3, nos diéramos por bien servidos porque era un sistema nuevo. Afortunadamente ese día logramos en que Colombia ganara esa votación del examen del periódico universal. Uribe sacó una mínima votación que en este momento no tengo el dato, y que le hacen unas recomendaciones de cómo proteger las organizaciones sindicales, gremiales, indígenas, de mujeres, de estudiantes, y que se garantizara el derecho a la vida, pero especialmente también los derechos humanos en Colombia. Cuando yo me vine de Ginebra, me dijeron otros que conocían más del contexto, hay que cuidarse porque no sabemos qué nos espera. Yo llegué a Colombia el día 14, y me quedé acá en Bogotá y el día 15 viajé para Popayán.
El día 15 mi esposo se había desplazado a tierra adentro porque también había programado una junta directiva de autoridades para evaluar la minga, informar cómo nos había ido de manera internacional. Él estaba allá y el día 16, muy a la madrugada, regresaba por mí a Popayán. Y yo estaba en Popayán con mi hija para desplazarme hacia tierra adentro en el resguardo de Togoima, y ahí es donde le hacen la emboscada y lo asesinan. Fue una emboscada del ejército colombiano, del batallón José Hilario López, y que en el proceso judicial se comprobó que fueron 117 impactos de bala. A él lo asesinaron con 4 impactos. Prácticamente murió desangrado, no murió en el momento porque él logró maniobrar la camioneta y logró manejar así herido 5 kilómetros más, por eso se desangró, llegó vivo al hospital, yo lo alcancé a ver. Y él me decía antes de morirse, que antes de que lo llevaran al quirófano, me dijo: Aida, fuerza, y espero que me lleven al territorio. Fue muy difícil. A los 15 minutos murió. Pero cuando la guardia quedó allá y muchas de las comunidades me ayudaron, lograron encontrar fusiles que sobraron a ese pelotón porque en ese momento lograron, yo diría, coger a los culpables por parte de la Guardia Indígena. Sobraron fusiles, prendas militares. ¿Eso qué implicaba? Que dentro del proceso judicial que nos demuestra es que ahí venía una jefe guerrillera y que por eso había que hacer ese operativo. Claro, venía otra señora que no era yo. Afortunadamente a ella no le llegó ni un impacto de bala. Se salvó y por eso fue también testigo clave en la versión oficial de este proceso. Finalmente también en el proceso judicial se logró comprobar que se iba a realizar un falso positivo, sino que él me salvó a mí y salvó a la organización, porque si no hubiese sido así, le hubieran puesto las armas y las prendas militares a él y al carro, y lo hubieran matado ahí. De tal manera que el proceso judicial demuestra que fue una emboscada militar, que fue una muerte en persona protegida, y por eso fueron condenados a 40 años con un suboficial del ejército, que hoy se acogieron a la Jurisdicción Especial de La Paz, que están libres, que han dicho que van a decir la verdad, porque más allá, para mí, de hablar de quienes dispararon en ese momento y cumplieron una orden, nosotros, y yo sueño hasta hoy, de que se dé con los máximos responsables. Ese es el reto que tengo y que ojalá la Jurisdicción Especial para la Paz contribuya en esa verdad que aún estamos esperando y estoy esperando con mi hija y mi comunidad. Pues tremendo relato, muchas gracias y de verdad que te pido excusas por tocar esa área sensible. Vamos a la pausa y regresamos con el último tramo, una última reflexión para cerrar este hermoso programa y este relato poderoso y doloroso de Aida Quilcué. Regresamos a la libreta para finalizar este programa con Aida Quilcué, que nos ha permitido recorrer su vida y sus pasos como dirigente indígena, pero también desde la perspectiva familiar e íntima. En estos días el Cauca también ha sido noticia por cuenta de este conflicto que se viene presentando entre comunidades indígenas, afros, terratenientes, campesinos. Hay toda una situación de tensión por el tema, digamos, de tierras. ¿Cómo ves tú la situación y digamos, cómo interpretas lo que está ocurriendo hoy en el Cauca y cómo solucionarlo? Bueno, yo creo que la
en el concepto de quienes aún no entienden la realidad de los pueblos indígenas, campesinos y afros, es que han dicho que las invasiones de tierra se están dando y que por eso hay que desalojarlos. Pues nosotros decimos que a nosotros nos despojaron el territorio de manera milenaria, pero más allá del despojo hay un riesgo de la madre tierra sobre el calentamiento global. Y por eso desde esa época nosotros hablamos, y desde tiempos milenarios, el cuidado y la protección de la madre tierra. Pero también cómo liberarla, no solamente de quienes la tienen, sino cómo la están utilizando. Y por eso hablamos también de que no solamente los humanos somos sujetos de derecho o sujetas de derecho, sino la madre tierra. Y es así como se ha venido trabajando, pero hoy hay una situación mediática de señalamiento donde nos han, aunque históricamente ha sido así y ahora se ha ensañado sobre la situación del Consejo Regional Indígena del Cauca y las comunidades, pero cuando usted me preguntaba sobre la época de Uribe, desde esa época Uribe dio la orden donde públicamente dijo hay que dividir a los indígenas, entre delincuentes se matan. Yo me acuerdo muy bien de esa época y eso no es de hoy, eso es hasta hoy. Por eso han logrado poner a nuestra propia gente del lado de la ideología del capitalismo, del lado de la ideología de quienes nos han matado y nos han sometido históricamente. Sin embargo, sí consideramos, y así lo podemos demostrar, que históricamente, bajo unas realidades de hoy, hemos podido convivir con campesinos, hemos podido convivir con afros, y que ellos, como nosotros, tenemos unos derechos territoriales, culturales y estructurales. Y que hemos convivido, lo que nos ha roto es esa política de gobierno y esa política de querernos poner a pelear, como se ha hecho incluso las manifestaciones de Polo Polo ayer en el Congreso de la República. Es un compañero que no conoce la realidad de las comunidades y lo que hemos vivido en la memoria histórica. Sin embargo, sí consideramos que esta salida es de las comunidades que están allá y que tenemos que hacer nosotros es acompañar esas iniciativas en el marco del diálogo, y por eso el Cauca le apuesta a los diálogos humanitarios para la vida con perspectiva de paz, y le seguimos apostando a la paz y que no vamos a renunciar a la paz, y mucho más hoy que tenemos un gobierno aliado que le apuesta a la vida, a la paz en Colombia, pues vamos a estar ahí muy atentos para que más allá de la estigmatización, el señalamiento y las formas y las prácticas que hoy se quieren ensañar contra el Cauca, pues sea entonces una salida desde las comunidades y sus propias organizaciones. Pues con esa reflexión nos vamos. Mil gracias a Aida Quilcue, mil gracias a todos los televidentes y a todas las televidentes que nos acompañan esta noche de jueves en la libreta de Canal Capital. Nos vemos en 8 días.